tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Perspectiva Nacional, nueva jornada comenzando para acercarles las principales noticias de lo que surge a lo largo y ancho del país. Jornada fresca aquí en la capital del país, 16 grados la actual temperatura, según está marcando a esta hora la pantalla de BTV. Y así se presenta la Rambla de Montevideo, en la zona de Pocitos. Allí ven la playa, bueno, un poco ventoso. Hoy el profe José Serra estuvo justamente advirtiendo por estas ráfagas de viento. Y como ven allí en el Parlamento Nacional, en la zona de La Aguada, muy cerquita de aquí del canal, ya comienza a incrementarse de a poco la nubosidad. Recuerden que están pronosticadas precipitaciones desde la próxima jornada y también para el día sábado. Vamos a comenzar, como es lo habitual, compartiendo nuestros principales titulares. En Rocha, un choque frontal en Ruta 9 entre un camión y una camioneta dejó 2 fallecidos y un herido. En Río Negro, la justicia condenó a un estilista irresponsable de una agencia de modelos que abusaba sexualmente de jóvenes menores de edad. El presidente Yamandu Orsi visitó el Parque Industrial Ruta 5 y habló de la necesidad de potenciar el uso de transporte ferroviario. En Durazno, vecinos y autoridades celebraron los 151 años de Ciudad del Carmen con diversas actividades culturales. Vamos a comenzar con el desarrollo de las principales noticias, con un siniestro de tránsito fatal que ocurrió esta mañana en el departamento de Rocha. Allí en la Ruta 9, un choque frontal entre un camión y una camioneta dejó 2 personas fallecidas y un herido. Nuestro corresponsal Johnny Casela tiene más detalles al respecto. En las primeras horas de este jueves se registró un trágico siniestro de tránsito en la Ruta 9 a la altura del kilómetro 265-500, en las inmediaciones de la localidad de Castillos, aquí en el departamento de Rocha. Según los primeros datos recabados en el lugar, 2 vehículos colisionaron frontalmente. Se trata de un camión con acoplado que transportaba camiones de matrícula brasileña que circulaba desde Chuy en dirección a Montevideo y una camioneta que lo hacía en sentido contrario. Como consecuencia del violento impacto, 2 de los ocupantes de la camioneta fallecieron en el lugar, mientras que un tercer ocupante resultó con lesiones, cuya entidad aún no ha sido precisada. El conductor del camión no sufrió heridas. La ruta estuvo completamente cortada. Trabajaron en el lugar personal policial, bomberos y los servicios de emergencia. Las causas del siniestro están siendo investigadas. Vamos a continuar con la información policial que llega desde el este del país, porque en Maldonado, un recluso de la cárcel Las Rosas murió tras una pelea entre los internos. Según el Instituto Nacional de Rehabilitación, se produjo un enfrentamiento entre 2 personas privadas de libertad utilizando armas de fabricación carcelaria. El personal de la guardia intervino rápidamente, sin embargo, ambos involucrados resultaron heridos. Uno de ellos, que es la víctima, es Pedro Alejandro Pereira Ledesma. Bueno, falleció pese a la asistencia médica recibida en el lugar, según se asegura en el documento oficial. Las autoridades de la unidad dieron cuenta a la fiscal Karina Fernández, quien ahora liderará la investigación. Nos vamos al departamento de Río Negro porque allí un hombre de la ciudad de Fraiventos fue condenado por 2 delitos de abuso sexual en reiteración real. El juez de primer turno, Claudio de León, condenó a un hombre, conocido estilista y organizador de eventos de moda en Fraiventos, como autor penalmente responsable de 2 delitos de abuso sexual en reiteración real, a la pena de 2 años y 8 meses de penitenciaría con descuento de lo sufrido. En uno de los casos, llevó a una adolescente de 13 años a un campo de ruta panorámica con la excusa de hacerle un book de fotos. Le hizo dejar el teléfono en el auto y comenzó a tocarla. El otro caso fue con una adolescente de 17 años que concurrió a la peluquería en busca de trabajo y pasó por una situación similar. Los hechos denunciados se remontan a 2020 y 2022. El magistrado determinó que será de su cargo la obligación de pagar al Estado los eventuales gastos de alimentación, vestido y alojamiento mientras cumple la pena
en la cárcel de Cañitas. Se impuso además el pago por parte del condenado a las víctimas de la compensación pecuniaria establecida en el artículo 80 de la ley 19.580 por un monto equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado o en su defecto 12 salarios mínimos. Además, se decretó la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo en el ámbito público o privado, en el área educativa, de la salud y todas las que impliquen trato directo con niños, niñas y adolescentes por el término de 10 años, así como la suspensión en el ejercicio de la patria potestad. Dejamos atrás la crónica policial, pasemos a otras noticias. Vean ustedes, el gobierno busca potenciar el uso del ferrocarril central con proyectos principalmente del ámbito privado. Además, no se descarta que a futuro el uso del transporte ferroviario pueda llegar a los departamentos de Rivera o, por ejemplo, también de Salto. Así lo confirmó el presidente de la República, Yamandú Orsi, que en la pasada jornada visitó el parque industrial de la ruta número 5 en el departamento de Canelones. La conclusión es que cada vez que vengo veo que está renovado y que algunas cosas que eran idea hoy son realidad. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? Y bueno, lo que estamos haciendo y lo que se ha hecho es poner a los ministerios que influyen o que tienen poder de decisión fundamental para estas cosas. Estoy hablando acá de logística, y si estoy hablando de logística, estoy hablando de ferrocarril, estoy hablando de la ruta, estoy hablando además de industria, estoy hablando además de servicios que antes eran impensables que Uruguay pudiera desplegar, e incluso estamos acá en una empresa que es una multinacional uruguaya. ¿Por qué digo multinacional? Porque se ha expandido, ha llegado ahora a Estados Unidos, a Alemania y va a seguir expandiéndose. Entonces, cuando hay actores uruguayos que hemos tenido la oportunidad de acompañar desde hace muchos años, como en este caso como intendente de Canelones que fuimos, pero con el gobierno anterior me acuerdo de venir a inaugurar algunos emprendimientos, de hacer una puesta a punto, lo que tenemos que mirar es, por suerte, que el techo sigue estando alto. La logística es un servicio o es un producto de exportación que no siempre se pone en valor, y hoy es la conclusión que yo más fuerte me llevo de acá, la conclusión más, creo que la más relevante. Cuando nos muestran los números de lo que Uruguay hace, lo que puede hacer, me genera mucha expectativa y esperanza. ¿Cuál es la idea con el ferrocarril? Acá va a pasar por acá el ferrocarril central. Cuando decidieron instalarse acá, todavía no existía el ferrocarril central, pero tenían la puntería, la empresa tenía la puntería de poder utilizar el ferrocarril. Viene el ferrocarril central, hoy ya la empresa ha comprado locomotoras, va a haber un servicio diferente al que ya va a existir, porque hay un operador que brinda un servicio a una empresa que todos sabemos que tiene una empresa de pasta de celulosa, pero va a haber otros servicios porque hay otros interesados en utilizar el ferrocarril central. Vamos a continuar con noticias que llegan desde el departamento de Canelones. Vean ustedes, el colectivo Afro celebró que ahora la UTU, la Escuela Técnica, les permita obtener el título de trenzadoras profesionales para ejercer justamente esta profesión. Hoy se marca un hito. Hoy es un día histórico porque las trenzadoras afros, el primer grupo, digamos, que son autogestionadas, marca la posibilidad de tener un marco institucional en el reconocimiento del trenzado y de los cuidados capilares. La acreditación de saberes es lo que estaba diciendo, válida la redundancia, el primer paso a tener un título, ¿no? Han sido muy discriminadas, o sea, no han sido aceptadas dentro de lo que es una peluquería o dentro de otros tipos de cuidados por ser afros y por ser trenzadoras. Entonces, bueno, hacer una proyección, hacer una política que las incluya dentro de un sistema en el cual está totalmente invisibilizado esta profesión, me parece que es de lo más importante, y hoy estamos haciendo un momento histórico dentro del colectivo afro, pero también un movimiento histórico en el Uruguay. Y la Intendencia de Canelones, creo, siempre digo que ha sido en algunos aspectos quien abre las puertas para que podamos trabajar siempre, desde la gestión desde el 2015, ha hecho diferentes aperturas
aperturas, ¿no? Ya hemos tenido una acreditación de saberes en danza candombe y es incluir lo que es la cultura afro, hablándola en todos los sentidos, ¿no? La cultura afro en los trenzados, la cultura afro en la danza, en el toque, en la proyección, en la pintura, en la estética, en el vestuario. O sea, hace una apertura de hace muchos años. Hoy marcamos eso, que ellas puedan tener este título y que puedan estar en igualdad de condiciones para poder acceder a espacios laborales y además de proyectar y además de ser visibilizadas e incluidas dentro de nuestra sociedad y de nuestros planes de estudio. Bueno, vayan las felicitaciones para todos. Nosotros vamos a pasar a otras noticias. Siguen surgiendo novedades que llegan desde Tacuarembó respecto a este centro de larga estadía que estaba ubicado en Rincón de Tranqueras, donde la policía logró, si se quiere, rescatar a 32 personas que estaban en condiciones infrahumanas. Hoy hubo una conferencia de prensa encabezada por la Jefatura de Policía de Tacuarembó y también por la Fiscalía de ese departamento, donde se detalló que a la jornada de hoy ya son un total de 13 personas condenadas por unos 18 delitos. Según la fiscal del caso, el delito principal imputado fue el de trata de personas. Esta investigación que comenzó en noviembre requirió una serie de medidas como ser allanamientos, incautaciones de dispositivos electrónicos, de teléfonos, por supuesto de armas que sabemos que había en el lugar y picanas eléctricas que fueron como los elementos característicos de este caso que además también fueron los que mayor conmoción generaron. Y bueno, a raíz de esta investigación fue que junto con la Dirección de Investigaciones se comenzó a hacer el relevamiento de la evidencia y logramos así imputar a estas 13 personas que al día de hoy están condenadas. En octubre del año pasado, una ex empleada del hogar, que a posterior resultó también siendo indagada y condenada por este tipo de delitos, realizó la denuncia ante la Departamental de Salud. Y en noviembre fue que la departamental trasladó esta denuncia a la esfera penal y así fue que comenzamos a investigar y en el mismo mes de noviembre se hicieron los primeros 2 allanamientos. De hecho, al momento no tuvimos conocimiento de que vayan profesionales y fue uno de los puntos que no solamente se tomaron en cuenta en esta investigación, sino además uno de los principales puntos que el propio Ministerio de Salud Pública le estuvo observando a los titulares de este hogar durante los últimos 6 años, justamente la falta de director técnico, la falta de atención médica, la falta de emergencia médica. Lo único que había era una policlínica cercana con una doctora que lo único que hacía era revisar a las víctimas cuando tenían algún tipo de fiebre o gripe, cuando los titulares del hogar lo llevaban. Pero la realidad es que al momento, y no creo que vaya a suceder, no se pudo encontrar justamente ningún médico ni enfermero, ni de hecho en uno de los allanamientos se encontraron las historias clínicas incompletas. Sabemos que estas personas no tenían el acceso a la salud. Hacemos una pausa y ya continuamos con más Perspectiva Nacional.